Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Pero Aurora siempre estuvo más allá de lo común. Aurora siempre supo que iba a tener un fin rápido, porque cuando se pelea y se lucha tanto por tus ideales, es muy fácil que tus alas se corten muy pronto. Nombres como el de Aurora Jiménez nos recuerdan que la historia de México no se escribe únicamente con sustantivos masculinos. A lo largo de siglos de lucha y esfuerzo, la presencia de la mujer ha sido definitiva para crear un país moderno y digno. Son rostros, nombres e historias que se deben leer en la misma página y a la misma altura en la que se encuentran los hombres. Sin embargo, aún persiste una enorme deuda con quienes, como Aurora, dieron rostro a lo que llamamos equidad. Son mujeres que han destacado, pero que no han encontrado a su biógrafo, a su historiador, que verdaderamente las reivindique y las coloque en un lugar adecuado, no nada más en la historia de Baja California, sino en la historia de México. Entre estos nombres y estos rostros, dispuestos a cambiar la historia sin mirar atrás, está el de la joven Nayarita, quien desde aquella orilla de la patria iba a romper una enorme barrera histórica y cultural, llegar al Congreso de la Unión para ocupar un escaño, reivindicando el sustantivo en femenino. Su nombre, Aurora Jiménez, diputada Aurora Jiménez de Palacios. Nosotros pensamos que es una figura emblemática, que es una figura que vale la pena destacar porque representa una acción aspiracional de muchas mujeres que hoy seguimos luchando para estar en estos espacios de decisión, para estar en los congresos. Entonces el gran legado de la señora Aurora Jiménez de Palacios es eso, es decir, mostrar que una mujer de la clase popular, a través del estudio, del esfuerzo, de la superación, bueno, pues pudo llegar hasta el Poder Legislativo Federal, ¿verdad?, representando a la Baja California, a Mexicali. Hace apenas 6 décadas, este era un simple anhelo: cambiar las cacerolas por las urnas y las cocinas por las curules. Había sido un proceso demasiado largo y sembrado de frustraciones. Una lucha que se había llevado a cabo desde 1922 con Carrillo Puerto en Yucatán, en Chiapas en 1925. Cárdenas lo trató de hacer, pero en un momento dado se echó para atrás. Ahí fue un gran retroceso. Hay que recordar que en 1937 se aprobó el derecho a votar y ser votadas en la Cámara de Diputados, en la presidencia de Cárdenas. Pero ese derecho no salió publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y uno de los argumentos que se esgrimían siempre para decir que no había que darle el voto a las mujeres era que las mujeres serían manejadas por el clero desde el confesionario o en el púlpito, y que entonces si se daba la ciudadanía a las mujeres y las mujeres podían votar, iba a ganar la iglesia ese voto y el fanatismo religioso. Estos prejuicios en torno a la figura y el criterio de las mujeres eran constantemente desmentidos por su trabajo. Y ahí está el ejemplo de Marta Aurora Jiménez Quevedo, nacida el 9 de diciembre de 1925 en Nayarit. Mi mamá nació en Tecuala, Nayarit, y por azares del destino, a la edad de 1 año, se fue a radicar a la ciudad de Mazatlán. Terminando la primaria en Mazatlán, Sinaloa, ella venía de cuna muy humilde,
tuvo el beneplácito de que en ese entonces el general Cárdenas hiciera las escuelas para hijos de trabajadores. Aurora estudió primer año de secundaria en el internado de Culiacán, el segundo en Tepic y el tercero en Michoacán. Su magnífico desempeño le valió la mejor nota de su generación y con ello la oportunidad de estudiar el bachillerato en el internado de la Ciudad de México. Ahí cambia el gobierno y suspenden los apoyos para los muchachos que estaban estudiando. Entonces todos ellos comenzaron a buscar trabajo y se mantuvieron limpiando, elaborando los colchones que vendían, ¿sí?, para poder subsistir. En 1947, Aurora se recibió como licenciada en Economía por la Universidad de Guadalajara y en este mismo año la historia comenzó a ajustar cuentas con las mujeres mexicanas. La lucha en pro de la igualdad de género comenzó a dar sus primeros frutos al aprobarse la reforma para que pudieran votar y ser votadas a nivel municipal. También hay muchísimas presiones internacionales y en ese momento comenzó a considerarse que un país no era lo suficientemente moderno si no había una expansión del derecho de voto a las mujeres. En general, esto es un fenómeno que se da en América Latina. Convencer a los hombres de que permitieran a sus esposas la llegada a su estado civil como ciudadanas del país para que tuvieran derecho a voz y voto. Y esto era nuestro mensaje. En el 47, la guapa licenciada formó una familia con su compañero de la universidad, José Cruz Palacios Sánchez, un muchacho oriundo de Mexicali, una pujante ciudad del norte tan joven como ellos, y allí se fueron a iniciar una nueva vida. Pues con la Segunda Guerra Mundial, la fibra algodonera tiene un gran aprecio y Mexicali, bueno, pues se ve favorecido absolutamente con En el Valle, que es lo que sostenía la economía de Mexicali, porque se levantaban unas cosechas extraordinarias de algodón. Y la gente del Valle, los ejidatarios, los pequeños agricultores, los agricultores le llamaban a Mexicali el pueblo. Y cuando venían, dice, voy al pueblo. De allá, y venir al pueblo era venir a Mexicali. Y en la década de los años 50, pues precisamente era cuando lo que aquí en la mitología local le llaman la época del oro blanco, que era cuando se decían así que se barría el dinero con una escoba, la época en que muchos campesinos se convirtieron en agricultores ricos y que con Cadillacs de color rosa recorrían el Valle de Mexicali, ¿no? Creo que las mujeres aquí en Baja California han sido diferentes a las de otros estados. Éramos capaces de trabajar en el campo, de manejar un pick-up, ¿verdad? Que pues estar atendiendo los niños, ¿no? Las mujeres en Baja California creo yo que marcan una diferencia por la necesidad, porque el estar esto tan alejado del centro del país se careció de muchas cosas siempre. Gracias al crecimiento económico y demográfico, Baja California se transformó en el estado 29 de la Federación el 16 de enero de 1952. Y en esta tierra ardiente y generosa, Aurora Jiménez de Palacios inició su carrera política. Esta pareja, pues, de don José Cruz Palacios, de Aurora Jiménez, bueno, pues van a ser un par de jóvenes profesionistas, ¿verdad?, que están buscando nuevos horizontes de vida, de trabajo, y que van a traer como característica una conciencia social y política muy importante, ¿no? Van a defender, por ejemplo, a trabajadores sindicalizados de la cervecería de Mexicali, de una empresa norteamericana, Anderson Clayton. Ellos vienen a defender
intereses laborales pues de la clase obrera. Después tuvieron otra lucha que fue aquí con los embotelladores de agua. Todas ellas lo ganaron porque la misma gente los apoyaba siempre. Era algo inusual en ese tiempo, sobre todo ese tipo de carreras, ¿verdad? En esos años las mujeres generalmente querían estudiar para profesoras, para enfermeras, para ese tipo de trabajos que están más cerca de lo familiar, ¿no? Ella destacó aquí a nivel estatal precisamente porque cuando ella llegó, pues inmediatamente participaba en los mítines políticos. No sé si ustedes sepan, pero en aquella época era muy común que en los mítines de los políticos a favor de la candidatura de algún candidato a diputado, gobernador, había personas que hablaban en los mítines políticos, que hacían el proselitismo. Y Aurora Jiménez se destacó precisamente como una estupenda oradora. Fue una mujer que no era improvisada, fue una mujer militante de su partido, que fue muy activa, participó de la formación de sindicatos, participó de campañas políticas, luchó por el voto de las mujeres. En 1952, al ser nombrado candidato presidencial del PRI, Adolfo Ruiz Cortines, se comprometió a llevar a cabo las reformas políticas para que la mujer accediera a sus derechos como ciudadana, es decir, votar y ser votada, ahora a nivel federal. Dicha promesa generó una movilización nacional que culminó con un mitin de 20,000 mujeres en el Distrito Federal. Ahora había que honrar la palabra empeñada. Fue la primera iniciativa que él entregó al Congreso de la Unión para que fuera reformada el artículo, donde la mujer tuviera todos los derechos igual que el hombre. Para los dirigentes masculinos, abrir esa puerta y para que del lado de las mujeres, de las ciudadanas, de las dirigentes era obtener, ¿no?, un derecho, implicaba aumentar a más del doble la población electoral. Sí era un riesgo visto desde el punto de vista del cálculo político. El decreto es el 17 de octubre de 1953 y las elecciones en Baja California para gobernador y para la primera legislatura constitucional son el 25 de octubre. Entonces es la primera vez que la mujer acude a votar y no acude mucha gente a votar, pero ya podríamos decir, es el primer paso y es el primer Baja California es el primer estado en donde la mujer vota. Esa primera experiencia electoral para las mujeres de Baja California no estuvo exenta de críticas y burlas, y algunas rayaban en la ridiculez. Sale un artículo que lo sacamos precisamente de un periódico de Tijuana, donde decía que era muy peligroso que una mujer fuera a votar porque entonces iba a abandonar las sagradas tareas que tenía en el hogar y abandonar a los hijos, y entonces en lugar de dedicarse a lo que era su función principal en la sociedad, se iba a dedicar a actividades políticas. Dice el periodista que los niños, a partir de que las mujeres voten, van a quedar abandonados, porque el día de votaciones, ¿quién los va a cuidar? Dice, las mujeres, las madres, las amigas, las vecinas que podían haber cuidado a los niños cuando una mujer salía, en este día de votaciones no van a poder ayudarlas, porque también se tienen que ir a votar, entonces los niños van a quedar abandonados totalmente. Nuestro país fue de los últimos 6 países de América Latina que otorgó la ciudadanía a sus mujeres. O sea, fuimos a la cola de la región latinoamericana. Y esto, desde luego, pues ha tenido un efecto negativo en el desarrollo de las mujeres mexicanas. Tras la elección de Braulio Maldonado Sández como primer gobernador de Baja California, se convocó a un proceso para elegir 2 senadores y un diputado federal. Y ante la coyuntura histórica, la mejor opción para llegar al Congreso de la Unión fue la joven y brillante economista que había trabajado intensamente durante 7 años con obreros, mujeres y niños del nuevo estado. Así comenzó el histórico vuelo de Aurora Jiménez de Palacios. Fue el mismo Congreso de la Unión el que lanzó una convocatoria para que se llevaran a cabo elecciones
pues señalando que únicamente iba a cubrir el resto del periodo que le tocó a ella vivir, ¿verdad? Que era el periodo de 1952 al 55. Fue una mujer que tiene una trayectoria política, de participación política, de presentación de propuestas, y pues fue la primer voz femenina en el Congreso de la Unión. Organizaba comedores públicos, se comprometía con la comunidad que iba a defender los derechos de las mujeres y los niños. Derechos de trabajadores, derechos de mujeres, derechos de infantes, protección social, en fin, son temas realmente nuevos que se están aquí apenas conociendo, desarrollando, y bueno, pues va a ser algo muy importante, y bueno, pues Aurora justamente va a estar defendiendo estas causas. Y un poco a tono con la época, cuando uno ve sus boletas, ¿no? Las propagandas de campaña, etc. Ella, así como otras, se presentan como mujeres de hogar que a la vez están entrando a este mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la boleta de Aurora Jiménez Palacios, está ella en una foto diciendo un discurso, ¿no? Y en otra arreglando la corbata del esposo, preparando unos huevos, ¿no? Para el desayuno. Entonces dice, y especifica, ¿no? Dice, yo soy una mujer mexicana, pero no soy política y no quiero ocupar los lugares de los hombres. Hicieron su campaña, era una sola diputación en todo el estado, y lograron, pues, con un amplio margen de votación enorme. La gente se entusiasmó, la gente estaba deseosa de que una mujer enfrentara ese reto tan grande. Y se hizo la historia el 7 de septiembre de 1954, acompañada por su hija Marta, y en medio de gran expectación, Aurora Jiménez subió la escalinata del viejo Teatro Iturbide, en el centro de la capital mexicana. Unos minutos después juró el cargo y se incorporó a la 42ª legislatura. Llegamos a las 7 de la mañana a la Cámara. En el palco ustedes los conocen, que en sillas chiquitas apenas caben 6 personas. Pues ya desde que llegamos, ya nos conocían algunos de los del servicio de aseo. Pero ahí se van a estar, aquí nos vamos a estar. No, es que ocupar el frente del palco y vivir el momento solamente quienes lo sentimos. Me veo en los palcos, porque eran los palcos, en donceles, casi siempre cuidada de las mujeres que apoyaban a mi madre, y viendo a una mujer hermosa, una mujer realmente era sumamente bella, era con su pelo negro, su cara de india cora, pero sobre todo con esa entrega absoluta y con ese amor absoluto a lo que estaba haciendo. En eso creía y eso quería. No había vuelta atrás. La puerta del poder estaba abierta para las mujeres. Y la gran pasión y entrega de su primera representante, con solo 28 años de edad, destacó durante el breve lapso en que participó en el Congreso. Y yo digo que Aurora fue una mujer muy adelantada a su época, porque en el poco periodo que ella estuvo en el Congreso de la Unión, estuvo tres veces ante la tribuna, que antes era casi imposible. Y la crónica cuenta que la primera vez lo hizo sin haber negociado con los coordinadores de los partidos su intervención. Ella pide su intervención desde su curul y se le otorga. Y hace intervenciones de mucho contenido. Tuvo 2 que me parecen memorables. Una en la que se opuso a que se incrementaran las penas a la delincuencia, señalando que no era
aumentando las penas, cómo se solucionaba el problema de la delincuencia, sino con actos preventivos de atención a la infancia, de atención a las madres solteras, a los campesinos sin trabajo. Entonces fue un discurso memorable, fue aclamada por todos sus colegas. Como era una gran oradora, pues echó un discurso muy importante, ¿no?, en la época. Y entonces un periódico que se llamaba El Zócalo, de un señor Caguachi Ramia, a 8 columnas le puso "La diputada se calienta". Entonces eso provocó pues una indignación pública, ¿no? Porque se interpretaba de dos formas, ¿no? Ya sabrán ustedes, ¿no? Entonces el presidente en esa época mandó cerrar el periódico, eso en virtud de ese insulto, porque era un insulto para doña Aurora. Otra de las participaciones importantes de doña Aurora en el Día justamente Internacional de las Mujeres fue hacer una defensa de su género, señalando que es inexacto que las mujeres fueran presas del fanatismo religioso. Que las mujeres tenemos el derecho y la obligación de pensar y actuar como todas las demás mujeres, pero sobre todo para buscar y defender los derechos de las mismas. Ella es la primera mujer que habla en tribuna sobre el Día Internacional de la Mujer y la importancia de nuestra participación y la importancia de tener voz en el Congreso, de reconocer la participación de las mujeres en la historia nacional. Al cabo del periodo legislativo, Aurora regresó a Mexicali con solo 30 años de edad y una carrera política breve, pero brillante como el sol de Baja California. Durante este periodo, Aurora dio clases gratuitas de geografía en el bachillerato de la naciente Universidad Autónoma de Baja California y siguió trabajando de cerca con la esposa del gobernador Maldonado. Para 1956 intentó ser presidenta municipal, pero tuvo que conformarse con ser electa síndico municipal para el periodo 1956-1959, y todo esto sin descuidar su vida familiar. Una esplendorosa madre. En todo el tiempo nunca descuidó el amor, la atención, el cariño a sus hijos. Va a estar a cargo de revisar los presupuestos, los dineros, y bueno, pues va a haber una serie de conflictos ahí, pues inherentes también, ¿no?, a nuevas autoridades, a ayuntamientos que están empezando, pero que están empezando realmente desde cero. Y comienza a ejercer el derecho que le marca la Constitución de Baja California, donde ella tenía que revisar las cuentas públicas, cosa que no les pareció, no les gustó, y ahí en los papeles que te entregué a ella la dejan como síndica municipal sin funciones. En medio de la vorágine política y en el intento de conseguir una diputación local o la presidencia municipal de la Tierra Cálida, Aurora Jiménez de Palacios fue llamada por su partido a la Ciudad de México. La fecha, 17 de abril de 1959. Un viaje apresurado a la Ciudad de México, eso es lo que sabemos, ¿verdad? No encuentra boletos en la línea mexicana de aviación, entonces tiene que salir en una línea alterna con aparatos, ya lo sabemos, viejos, deficientes. Bueno, era la época en que aeronaves, los tigres voladores, esa famosa, había constantes accidentes aéreos. Yo le comentaba porque mi papá fue piloto aviador, incluso él se mató en un accidente aéreo, ¿no? Entonces la aviación no era tan segura como es ahora, que aunque sigue habiendo accidentes, en aquella época eran más comunes los accidentes. El avión explotó 3 veces en el aire. Se supone que fue la primera explosión y Aurora en ese momento tomó las fotos de su marido y de sus hijos en sus manos y así encontraron su mano, o sea, con las fotos de sus hijos y de su esposo en ellas. Fue tanto el amor que tuvo a su familia que yo creo que el último instante pensó en ellos.
El luminoso vuelo de Aurora Jiménez de Palacios se interrumpió a los 33 años de edad. En realidad sí, la ciudad se conmocionó. Ella va a recibir aquí honores bastante importantes, va a ser velada en el Palacio de Gobierno, en el Palacio Municipal, en fin. Para la inteligencia que tenía y lo hábil que era, les vuelvo a repetir, muy bueno, ¿verdad? Yo creo que hubiera llegado a gobernadora, ¿eh? Así como yo, como primera diputada federal, la primera mujer gobernadora. Hay que entender entonces que no fue fácil el camino de acceso y que las mujeres que lo lograron realmente eran muy capaces. Las personas que la conocieron coincidían que era una mujer con mucha presencia y con mucha personalidad. Era una mujer muy hermosa, era una mujer muy inteligente, muy sagaz y sobre todo entendía y comprendía los problemas que vivían los que más necesitaban, que eran la mayoría de los mexicanos. Aurora Jiménez de Palacios es una figura histórica, es una figura emblemática, es una figura que marca el logro de la lucha de décadas por parte de las mujeres mexicanas para lograr nuestra visibilización y el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos. Aunque su obra personal quedó inconclusa, la joven Cachanilla dejó un luminoso ejemplo de solidez y valentía. Abrió brecha para miles de mujeres en todas las esferas del gobierno mexicano. Así, breve y brillante como un relámpago, Aurora Jiménez de Palacios se ganó un lugar entre nuestros personajes históricos del Congreso mexicano. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.